Bienvenidos a la clase de aprendizaje automática. Vamos a seguir con los temas de acuerdo a la unidad número 1, donde podemos aplicar los conceptos de aprendizaje supervisado. Existen varias aplicaciones que usamos todos los días y siempre están aprendiendo nuevas palabras, nuevos sonidos, nuevas voces para el reconocimiento de la voz, ¿no? Entonces, el reconocimiento de la voz eh, utilizadas por las aplicaciones como Siri, Alexa o Google Assistant utilizan aprendizaje Para automático configurar tu dispositivo, para mejorar precisión del reconocimiento de voz y responder de manera más efectiva a las consultas de los usuarios. Otra aplicación es la visión por computadora. Se utiliza en sistemas de reconocimiento facial, análisis de imágenes médicas, como la detección de tumores y en la conducción autónoma de vehículos, por ejemplo, para reconocer señales de tráfico, peatones, etc. Esto es muy utilizado para aplicaciones, por ejemplo, para el control de asistencia o como lo dice para el control del tráfico, para reconocer o también para clasificar objetos de diferentes clases. Otra aplicación son los sistemas de recomendación. Plataformas como NetLife, Amazon o Spotify utilizan algoritmos de aprendizaje automático para recomendar productos, películas, músicas o contenido basándose en el comportamiento pasado del usuario. Esto es muy común, lo podemos ver en Instagram o cualquier red que comienzan a sugerirnos temas o productos que estamos buscando o hemos buscado en otras plataformas incluso. Otra aplicación del aprendizaje supervisado es el procesamiento del lenguaje natural. Herramientas como traductores automáticos, chatbots y asistentes virtuales dependen de técnicas de aprendizaje automático para comprender y generar lenguaje humano. Otra aplicación es el análisis predictivo. En finanzas, marketing y otros sectores se utilizan modelos predictivos para anticipar comportamientos futuros, como prever la demanda de productos o predecir precios de acciones. Esto es muy utilizado para ver los movimientos bursátiles, por ejemplo, cómo están afectando en el mercado. Entonces hacen un análisis predictivo para ver cómo se están comportando las acciones. Detección de fraudes. Esta es otra aplicación que utiliza o es utilizada o sea, se aplican los conceptos del lenguaje del aprendizaje automático en la banca y los seguros. El aprendizaje automático se utiliza para identificar patrones inusuales en las transacciones, detectar actividades fraudulentas. Otra aplicación es el diagnóstico médico. Los algoritmos de aprendizaje automático se emplean en la medicina para ayudar en el diagnóstico de enfermedades, analizar imágenes médicas o incluso personalizar tratamientos para pacientes. En la robótica, los robots, incluidos los drones,
y los vehículos autónomos utilizan aprendizaje automático para realizar tareas complejas como navegar en entornos desconocidos o interactuar con personas. En este caso, estos brazos robóticos, mientras más sensores tenga o se le vaya añadiendo, va a aprender más del entorno para cometer menos errores o evitar accidentes. La automatización de procesos empresariales. El aprendizaje automático se usa en la optimización de procesos en industrias como la manufactura, logística y servicio al cliente, mejorando la eficiencia y reduciendo costos. Otra aplicación es el reconocimiento de patrones y clasificación. En áreas como la seguridad, reconocimiento de intrusos o en el análisis de datos, los algoritmos de aprendizaje automático ayudan a detectar patrones ocultos y a hacer clasificaciones. Conceptos claves del aprendizaje supervisado. ¿Cuáles son los conceptos claves? Tenemos los datos etiquetados, el entrenamiento, la validación, la predicción o test y la optimización. Cada uno de estos conceptos vamos a revisarlos, que tienen que ver, están muy relacionados con el buen funcionamiento de un algoritmo para aprendizaje supervisado. Las etapas en un proyecto de Machine Learning. ¿Cómo entrenamos a una máquina? Defino un problema. El primer paso es la obtención de los datos. Yo necesito obtener los datos, ya sea por medio de voz, por medio de imágenes, por medio de textos, por medio de sensores, utilizando el IoT. El segundo paso es la preparación y comprensión de los datos. Yo tengo que hacer un filtrado de datos. No puedo ir y darle al sistema los datos en bruto, por ejemplo, de un sensor que está recogiendo mucha información en todos los días, pero yo necesito saber solamente de ciertas fechas o en ciertas condiciones. Tengo que filtrar para poder darle una buena calidad de datos a el tercer paso, que es el entrenamiento, y luego tengo que validar el modelo. El cuarto paso es el test del modelo, y luego que tengo el test y compruebo que funciona, lo tengo que optimizar. Tengo que hacer la optimización del modelo, o sea, mejorar. Tengo que siempre ver qué mejoras puedo hacer para que consuma menos recursos, para que sea más rápido, para que sea más eficiente, no sea repetitivo. Tengo que concentrarme en la optimización porque yo sé que si optimizo un algoritmo voy a consumir menos espacio, menos memoria, va a ser más rápido, etc. Conceptos como el dataset
EDA, el holdout y la cross validation, vamos a revisar ahora. ¿Qué es el dataset? El dataset son los datos que son el componente clave de cualquier proyecto de Machine Learning y consisten principalmente en imágenes, textos, audios, videos, puntos de datos numéricos, etc. Hay datos estructurados, semiestructurados y desestructurados. Yo puedo hacer una búsqueda en internet y buscar dataset, por ejemplo, de rostros, dataset de fotos de manzana, de plátanos, de peras, de perros, etcétera, que me sirven para entrenar mis sistemas. Yo ya tengo en internet unas herramientas que me ayudan a obtener datos de alguna investigación que son datasets para poder entrenar sistemas. Por ejemplo, tengo una base de datos, tengo datos técnicos, tengo medidas, tengo características ambientales, tengo datos médicos, estadísticas, datos científicos, datos de seguridad, datos de transporte y logística, datos personales, datos de educación, consultas en bibliotecas, datos financieros, el clima, localización y datos de casa, de hogar. Todos esos datos pueden ser proporcionados por personas, por voz, por texto, imagen o sensores IoT que están todo el tiempo alimentando ese dataset. El EDA son las siglas de Exploratory Data Analysis, donde tras una limpieza y preparación de los datos se lleva una analítica de los datos para su comprensión. El 70 y 80% del tiempo de un proyecto de Machine Learning consumen en la preparación de análisis y comprensión de los datos. Lo que hago aquí es aplicar técnicas estadísticas que hacen un filtrado de datos para limpiarlos. Vamos a ver un ejemplo de un proyecto donde yo obtengo o quiero saber las temperaturas en un año de un experimento de unos sensores IoT y podemos ver un ejemplo cómo se pueden limpiar estos datos. Hay varios métodos, varios algoritmos utilizados en Python o MATLAB para depurar los datos en base a estadísticas o a análisis numéricos como herramientas para poder rechazar y dejar solo los datos válidos. Otro concepto que es el holdout es un concepto que se refiere a la práctica de dividir un conjunto de datos en dos partes. Un conjunto de entrenamiento o training y un conjunto de validación, holdout, también conocido como validation. En el ejemplo que les mencionaba, vamos a ver que los datos yo los divido para hacer justamente este tipo de entrenamiento y validación. Yo sé que vienen los datos, hago entrenamiento y con el entrenamiento yo valido si esos datos son parecidos a los que yo tengo, en qué porcentaje están parecidos. Eso es una forma de ir optimizando o mejorando el algoritmo.
El propósito del holdout es evaluar el rendimiento de un modelo entrenado de manera independiente, garantizando que los datos usados para evaluar el modelo no se hayan visto durante el entrenamiento. Por eso yo los divido. Esto ayuda a obtener una estimación más realista de cómo funcionará el modelo en datos nuevos o no conocidos, datos de test. ¿Sí? Entonces, este concepto es, repito, en una división de los datos. Yo divido un porcentaje de datos para entrenarlos y tengo otros datos que he obtenido y puedo yo validar o probar el modelo comparando con los datos que en realidad tengo. Entonces, con esto yo valido, de esta forma yo valido mi modelo. Aquí tenemos un ejemplo del holdout, donde tenemos aquí en porcentaje, estos datos son de entrenamiento en 80%, esta va a ser una validación del 20% y esto va a ser un test del 20%. Entonces yo no utilizo todos los datos para entrenar, solo parte de los datos, el porcentaje tengo que escogerlo con un criterio porque yo necesito estimar o necesito evaluar el modelo con estos datos de aquí. Obviamente, una recomendación es entrenar con la base de datos adecuada. Yo no puedo tener un dataset de manzanas y todos los tipos de manzanas y utilizar un algoritmo para clasificar estas imágenes, ¿no? Personas, gatos, perros, porque no voy a obtener ninguno de estos datos en estos conjuntos. Entonces yo no puedo utilizar una base de datos inadecuada porque nunca va a resultar el algoritmo o el entrenamiento nunca me va a dar un porcentaje de éxito. A eso se refiere con los datasets, ¿no? Yo necesito unos datos adecuados porque sin los datos no voy a poder entrenar. Peor validar y hacer test. Hay otro concepto que se llama la validación cruzada o el cross validation. Es una técnica de validación que consiste en dividir el conjunto de datos en múltiples subconjuntos. El modelo se entrena en algunos de estos subconjuntos y se prueba en los restantes. Este proceso se repite varias veces rotando los subconjuntos utilizados para entrenamiento y prueba y se calcula un promedio de las métricas del rendimiento para obtener una evaluación más confiable y robusta del sistema. Entonces, como su nombre lo indica, es una validación cruzada que va a trabajar en varios subconjuntos de los datos, donde va a estar entrenando y va a estar validando con el test. El overfitting y el underfitting, ¿qué es? El underfitting ocurre cuando el modelo es demasiado simple para capturar la estructura subyacente de los datos. Y el overfitting ocurre cuando un modelo es demasiado complejo, ajustándose demasiado a los datos de entrenamiento, perdiendo generalización. Son dos extremos, ¿no? Underfitting, datos pobres; overfitting, un modelo muy particular de datos, como este de aquí. O sea, esto no es generalización y el overfitting es muy particularizado también. Es muy bueno para ser verdad.
Esto también, esto de aquí, el underfitting, es muy pocos datos para la clasificación y para la regresión, ¿no? Acuérdense que estos son dos técnicas para el aprendizaje supervisado, la clasificación y regresión. Entonces, aquí tenemos una calificación, el underfitting muy simple, muy pocos datos. El optimal fitting, tengo yo este tipo de curvas, ¿sí? Y el overfitting son funciones muy particularizadas, ya no puedo generalizar, son demasiado buenos para ser verdad. No puedo yo particularizar un comportamiento, necesito algo más de holgura para el modelo. Entonces está muy ajustado. Entonces estos son ejemplos de un optimal fitting, una buena aproximación de los datos. Entonces yo tengo que evitar esta situación de tener muy pocos datos o tener demasiados datos que no son, que no han tenido un filtro adecuado, porque me van a representar un problema muy particular y ya no puedo generalizar el modelo. ¿Cuáles son las limitaciones en las aplicaciones del aprendizaje automático? Tenemos, obviamente, aquí datos insuficientes, que es el underfitting, datos sesgados, perdón, que es el overfitting. Datos sesgados significa que esos datos no son para una situación normal o generalizada, es un dato particularizado. La calidad de los datos, yo tengo que tener una buena calidad de datos después del filtrado y limpieza. La etiquetada de datos tiene que ser un proceso bien hecho para etiquetar, porque eso va a depender el aprendizaje automático. Si yo tengo suficientes datos, no están sesgados, tengo buena calidad, pero los etiqueto mal, no voy a aprender bien. Privacidad y cumplimiento. A lo mejor no es tan fácil conseguir ciertos tipos de datos por políticas de privacidad. Eso va a limitar el aprendizaje automático. Entonces, esto es una limitante, o todos los que estamos viendo son limitantes que tenemos que saber abordar a la hora de un proyecto para que no nos afecte. Esto es todo por la clase de hoy día. Muchas gracias.